Buenos días, hermanos. La palabra del Señor para hoy dice así. He aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Amén. Gracias, hermano Juan. La próxima vez va a ser una lectura más corta. Damos gracias al Señor por lo que nos dejó en las Escrituras. Maravilloso. Mucho más que la Semana Santa, mucho más de lo que el mundo suele hacer, ¿no es cierto? Una semana se celebra muchas cosas, se recuerdan, hay mucha conmoción interna. Después termina la semana y, sin embargo, las Escrituras y la obra de Cristo no terminó con esa semana. Y justamente eso es lo que hemos estado haciendo, viendo qué pasó después. El domingo pasado vimos de esa aparición de nuestro Señor ya ascendido, cuando aparece a Juan en Patmos, mucho tiempo después. Ahora vamos a acercarnos de nuevo un poco más al tiempo de la crucifixión y de la resurrección, más bien. ¿Cuántas cosas hizo el Señor en tan poco tiempo después? Después de la crucifixión, realmente nos encontramos con un grupo de discípulos del Señor muy tristes, muy temerosos, muy desorientados.
Incluso después, cuando nace la iglesia, allí el día de Pentecostés, les vemos atemorizados, todos en el aposento alto, un grupo de 120 de los más cercanos, y había ese espíritu de temor porque realmente había persecución, era complejo ser un seguidor de Cristo en ese momento, especialmente complejo. Un grupo de ellos, particularmente hago relación a los que estuvieron con el Señor, entre ellos, por supuesto, están los apóstoles, pero hubieron otros más que estuvieron muy cerca del Señor durante mucho tiempo. Habían sido entrenados por el Señor. El Señor les había dicho lo que había de acontecer. Les había abierto múltiples veces el Antiguo Testamento y explicado las palabras de Isaías, explicado las palabras de los profetas, explicado las palabras de Moisés, de los propios labios del Señor. Había sido muy claro. Habían tenido especialmente un retiro muy especial de 3 años con el Maestro. Y pensemos que no solo son los apóstoles, porque en un momento el Señor manda a 70 de sus seguidores a ir de 2 en 2 a practicar, es decir, escucharon, tuvieron la oportunidad de preguntar, y no solo eso, sino que el Señor les hizo practicar el mensaje, la tarea. Fue el mejor instituto bíblico, el mejor seminario que ha existido en la tierra. Y estas personas estuvieron en ese seminario, estuvieron con el Señor, habían recibido la teoría y la práctica de una manera magistral, insuperable. Sin embargo, les sucedió lo que a muchos egresados les ocurre. Cuando tenían que poner en práctica todo lo recibido, ¿qué sucedió? Tanta información, tantas experiencias. No siempre son fáciles de procesar. No siempre son fáciles de procesar, de comprender, de aplicar, de clasificar. La idea imperante en todo este grupo de personas acerca del advenimiento del Mesías como líder, como libertador del Imperio Romano, como el iniciador de la dispensación del reino, era tan fuerte esta idea que terminó eclipsando mucho de lo que Jesús enseñó. El Señor enseñó, les dijo todo correctamente, pero cuando hay una idea que prevalece, que tú tienes de forma preconcebida, a veces es tan fuerte que por más que te digan la verdad de frente, por más que tengas la máxima autoridad de frente, no penetra el corazón, no logra cambiar tu mente. Incluso recordemos cuando el Señor asciende, la última pregunta que le hicieron, pero Señor, antes de irte una preguntita más, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todo esto significó que un importante grupo de discípulos, por no decir todos, apóstoles incluidos, no fueron capaces de comprender el profundo significado de la muerte de Jesús hasta después. No fueron capaces de comprender la literalidad de la resurrección, siendo que el mismo Señor lo dice una y otra vez. Y resucitará al tercer día, y resucitaré al tercer día, pero resucitaré al tercer día. Y les da la señal de Jonás, y les da, dice, destruid este templo, y en 3 días será levantado. Una y otra vez les dijo con figuras, en forma directa, que iba a resucitar. Pero para ellos todo esto era alegórico. Y quizás ni siquiera alegórico. A veces escuchamos una verdad y simplemente la desplazamos porque es demasiado grande, demasiado compleja para nuestra pobre mente. La comprensión incompleta de la palabra de Dios trae consecuencias, sin embargo. Turbación, confusión, tristeza, parálisis en cuanto a cómo actuar, qué hacer. Es que lo que se ha recibido desde la infancia, lo que ha sido entregado en forma insistente, aunque sea erróneo y ya sabemos que es un error, es muy difícil de sacar y reemplazar por otro conocimiento, por más verdadero que éste sea. De alguna manera el error, especialmente generacional, el error se radica y cuesta cambiarlo por la verdad. El ejemplo lo tenemos aquí en los discípulos. Si ya no podían tener más claras las cosas, ¿cómo es posible que hayan reaccionado asustándose tanto y no
esperando la resurrección realmente. Pensemos que el queridísimo Juan el Bautista me refiero, del cual el Señor habla maravillas y dice que no se ha levantado profeta en el mundo como Juan. Y sin embargo Juan le manda a preguntar, Señor, ¿eres tú el que esperamos o todavía tendremos que esperar a otro? Ay, ay, ay. Somos así los seres humanos, somos complicados, somos difíciles, somos duros. Y hay que poner mucho cuidado con eso, hay que aprender de eso, sí. En nuestro propio corazón, ¿cuánto error hay aún? Porque si lo hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestro sistema religioso, etc., ¿cómo cuesta cambiarlo después, aunque conozcamos la verdad y estemos en la verdad? Todo esto significó que muchos discípulos no fueran capaces de comprender la literalidad de la resurrección. Ahora bien, como decía, y vuelvo a insistir en esta idea, la incomprensión de la palabra trae problemas, trae turbación, trae confusión, trae tristeza, trae parálisis. Y un buen ejemplo lo vemos en aquellos discípulos que al tercer día de la muerte del Señor caminaban hacia la aldea de Emaús, cerca de Jerusalén, aldea que se encontraba a 60 estadios, esto significa 11 kilómetros de Jerusalén más o menos. Dice la Escritura, y nuestro hermano Juan nos leía, que estos dos caminantes, estos dos discípulos, iban conversando de las cosas que habían acontecido en Jerusalén. Iban recordando, tratando de entender qué había pasado con Jesús. Como llegó a pasar con Juan el Bautista, quizás ellos iban preguntándose en el camino, bueno, entonces tendremos que esperar a otro. ¿Qué ocurrió? Porque a este que todos pensábamos que era el Mesías prometido por Daniel, por Isaías, etcétera, los profetas mayores y menores, mira lo que pasó, está muerto. Confusión. Esperaremos. Interesante debe haber sido escuchar la conversación de ellos. Y dice que iban tristes, desilusionados, y agrega que sus ojos estaban velados para conocer a Jesús. Y es clara la Biblia, ¿no? Dice, y les dijo el Señor cuando se acerca a ellos, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Era tan evidente la tristeza de ellos que una persona desde afuera se daba cuenta que iban tremendamente amargados, iban cargados con la pena. La pena a veces se puede ocultar, pero aquí es muy evidente, junto con la pena, ¿qué cosa? La desilusión también. ¿Por qué digo desilusión? Porque también lo dice la palabra. Pero nosotros, dice uno de ellos, esperábamos, y mira lo que sucedió, que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Te fijas la idea de la redención de Israel política, física, militarmente, políticamente? Estaba tan metida en sus corazones que no podía ser reemplazada por otras verdades. Nosotros esperábamos, entonces hay desilusión, muy clara la desilusión aquí. Y ahora, además de esto, hoy al tercer día que esto aconteció. Así que, pero no se acordaban que Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y confusos, o sea, todo esto ya implica confusión, lo que estamos diciendo, pero cuánto más cuando seguimos leyendo la palabra y dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, ¿no es cierto? Versículos 22 y 24. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Estaban confundidos estos hermanos, por favor. Hermanos queridos, ¿cuántas veces en nuestras propias vidas se puede comparar o nos ha pasado cosas similares? Son situaciones comparables a las que vivieron estos discípulos. Dime si no te ha pasado más de una vez en la vida. A mí me ha pasado. La tristeza nos invade, sentimos que el Señor está lejos, como lejos lo sentían ellos. Está muerto, está lejos. El Señor estaba muerto y la resurrección era muy extraña. Esto es algo figurativo, una figura alegórica.
Seguramente esto de la resurrección tenía alguna implicancia, pero hay que entenderla. Obviamente que no es literal, no puede ser literal. Pero a nosotros nos pasa muchas veces, ¿no? ¿Por qué las cosas ocurren así? ¿Por qué el Señor no hizo lo que yo esperaba que hiciera? ¿Por qué si todo estaba yendo tan bien ahora tenemos estas dificultades? ¿Por qué las cosas no están saliendo como yo lo esperaba? Esta es la visión de estos hombres. Notemos cuáles son las cosas que mantenían a estos hombres ahora ejemplo de muchos, ejemplo de mi propia persona muchas veces, con el corazón oprimido y cargado. ¿Qué era lo que estaba complicando las cosas en ellos? En primer lugar, creo que es el conocimiento incompleto de la palabra de Dios y con ello del plan de Dios. Esto se ve en sus explicaciones cuando dicen, por ejemplo, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y claro que era Él el que va a redimir a Israel, pero en otro momento. Y primero lo va a redimir de su pecado, primero va a ofrecer un plan de salvación. Si no sucedía lo que sucedió, era imposible la próxima redención que corresponde y la podemos asociar a ya la dispensación milenial. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Muy común hoy en día, ¿no? Muy común. El conocer a medias una situación. El conocer la palabra de Dios, sí, yo la conozco, pero si la palabra dice, y no nos damos cuenta que estamos en un contexto utilizando realmente un versículo que está totalmente fuera del contexto general del capítulo. Y a veces nos enredamos por falta de conocer el resto y estamos en ese puntito detenido. Y ese puntito nos complica la vida y nos desilusiona. ¿Pero por qué no? ¿Y por qué no? Conócele, lee un poquito más tu palabra, lee lo que está antes, lo que está después y vas a entender un poquito mejor. Recuerdemos las palabras del Señor en forma completa. Y estaba por otra parte, tú puedes conocer algo, pero otra cosa es llegar a comprenderlo. Es vital. Primeramente, si yo quiero comprender algo, tengo que conocerlo. Es muy difícil y sé que es una de las razones fundamentales porque muchas veces los mensajes tampoco son muy comprendidos porque conocemos muy poco nuestra palabra, nuestra Biblia. Primero tenemos que conocerla. Al conocerla, el Señor nos va a dar la luz para poder comprenderla. Y recién cuando la comprendamos vamos a poder aplicarla a nuestras vidas. Entonces decimos, pero ¿por qué esta persona está yendo a psicólogo? ¿Por qué esta persona está haciendo esto otro? Y muchas veces la razón está simplemente en que no hay aplicación de la palabra de Dios a la vida. Tantas cosas se solucionarían, tantas lágrimas serían absorbidas y dejarían ya los pañuelos de lado. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si aplicáramos realmente, como lo estudiamos los jueves? Estamos en Filipenses, capítulo 4, versículos 7, 8, esos capítulos maravillosos, versículos maravillosos que nos hablan de por nada estéis afanosos, si no sean puestas vuestras peticiones, vuestras ansiedades en buenas cuentas delante del Señor. O sea, transforma tu ansiedad, transforma tu preocupación en oración. Y no una oración rapidita, sencillita mientras voy al trabajo, sino dice en toda oración y súplica. Si ponemos y entendemos la idea que está detrás de ello y la ponemos en práctica, realmente se producirían cambios milagrosos en nuestras vidas, amados hermanos, queridos. Amaríamos más al Señor. La falta de credibilidad o fe en la literalidad de la enseñanza. Ese es otro problema. Les faltó, y ese es un problema muy vigente en el día de hoy, incluso separa a la cristiandad en grandes grupos. La falta de comprensión, la falta de creer que la Biblia es literal. Es decir, si el Señor dijo, y lo dijo tantas veces, que iba a resucitar, es porque literalmente iba a resucitar. Por eso decimos que nosotros entendemos que el primer principio de la hermenéutica es lo que se llama la interpretación literal. Tenemos que entender las palabras, tenemos que entender los dichos bíblicos en un contexto literal.
no alegórico, no espiritualista. Literal, si el Señor dice que va a resucitar es porque resucita. Si el Señor anticipó su muerte es porque lo iban a matar. Si Génesis dice que Dios comenzó con un Adán y Eva, es porque Dios creó a Adán y Eva y así comenzó literalmente. No son alegorías de la evolución ni cosas parecidas. Es como el Señor hizo las cosas. Qué importante es ese punto. Y es porque ese punto, el no entenderlo, ha implicado tremendas amarguras, tremendos problemas, tremendas confusiones, tremendas pérdidas de bendición. El Señor viene otra vez, es literal, no es una alegoría. El Señor viene por su iglesia a arrebatar su iglesia, es literal, no es una alegoría. Tenemos que entenderlo así. O si no, vamos a estar en el mismo problema que estos discípulos, confundidos, y los tiempos, mira cómo estamos viviendo. Sin visión de futuro. Había un velo, dice, que les impedía reconocer a Jesús a su lado. Ese velo que es producto realmente de una larga incredulidad anterior y que solamente el Señor lo puede quitar de nuestro corazón. Es un velo que no está en los ojos, está en el corazón. El gran problema de Israel siempre ha sido, y la Biblia lo dice, ese velo que nunca se ha terminado de quitar. Pero qué maravilloso es cuando se quita el velo y reven a Cristo. Bueno, eso pasó el día Pentecostés, justamente fue maravilloso cuando todo ese grupo que estaba allí reunido, y ahí estaba el apóstol Pedro predicando, y de repente se dan cuenta, sale el velo de delante y dice, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Y ahí entonces viene el gran mensaje y nace la iglesia. Bueno, hay un caminante solitario en este camino que en un momento determinado se junta a estos dos personajes. Hermanos, solo cuando aparece ese caminante solitario, no buscado, las cosas comienzan a ser aclaradas. Notemos cómo, una vez más, se da esta constante bíblica, esta constante histórica de que es Dios el que se acerca al hombre. Es Dios, no es el... Porque estas personas, ¿qué podrían haber estado haciendo? Quizás podrían haberse retirado a orar y decir, Señor, danos más luz, por favor, entendemos. Pero no, es el Señor que le dice, estas personas son sinceras, pero les falta mucho. Voy a tener que ayudarlos otro poquitito. Y se junta a ellos. Es Dios quien busca a sus hijos que sufren por el velo no quitado aún de sus ojos. Lo que el caminante solitario hace para devolver el gozo a los discípulos es más o menos lo siguiente. Primero, suplir el conocimiento que faltaba. A ellos les faltaba conocer cosas. Y lo primero que hace el Señor es completar el conocimiento. Entonces Él les dijo, y bueno, yo creo que yo merecería palabras más duras que esta todavía. ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! No eran alegorías, hombre. Claro, hay figuras para afirmar la verdad, pero no eran la idea principal y central, no son alegóricas, son verdad. Todos los profetas hablaron de que el Mesías iba a venir primeramente como un príncipe de paz, como un siervo sufriente, varón de dolores, lo menciona Isaías 53. Y comenzando desde Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todo el contenido que hablaba de él, que está allí, en Génesis nomás, cuánto habla indirectamente de nuestro Señor, cuántas figuras hay que hablan, pero hablan de una literalidad. Y siguiendo por todos los profetas, o sea, el Señor se paseó por todo el Antiguo Testamento. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Cuántas veces quizás estos mismos escucharon antes en las grandes pláticas de nuestro Señor, en las grandes exposiciones de sus temas? Pero ahora empezó de nuevo, a ver, al abecedario de nuevo, señores. Mira, Génesis 3:15, ahí está la simiente de la mujer. Mira, un poquito más allá, este símbolo que habla.
Bueno, y comenzó a verlos a través de las Escrituras. Después ellos mismos reconocen esta labor cuando comentan entre ellos, ¿no? Después que el Señor ya se manifiesta abiertamente y ya no está con ellos, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino? Y fíjense, y cuando nos abría las Escrituras. Qué importante, siempre el punto de partida va a ser las Escrituras. Volvemos a eso, por eso somos tan cargantes con el tema. Lee tu Biblia, busca. Pero no solamente leas, sino que busca en la palabra del Señor lo que el Señor quiere hablarte, lo que el Señor quiere decirte. Y bueno, con esto, ¿qué hace el Señor? ¿Qué se logra inmediatamente? Esta experiencia fue una inyección de fe. Inmediatamente la fe de ellos comienza a ser restaurada. El velo comienza a ser quitado. No hay otro tipo de acciones que podamos realizar, hermano. Hoy día la fórmula es la misma. Vuelve a tu palabra, vuelve a la palabra del Señor, entendamos su literalidad, lo que el Señor quiere decir. Nunca nos olvidemos que la Biblia es un libro, es una carta, y una carta tiene por finalidad informar, decirte cosas reales, no enredarte más. No enredarte más. Así que entendieron varias cosas. Reconocieron a Cristo en sus vidas, que Él estaba con ellos. Y bueno, esto lo vemos también posteriormente, porque viene inmediatamente un episodio que casi es inseparable, que cuando estos discípulos van a Jerusalén de nuevo, y bueno, allí estaban los demás apóstoles, y el Señor ahora se manifiesta al resto de los apóstoles, al resto de los discípulos, y ¿qué es lo que Él hace? Bueno, les abre el entendimiento de nuevo. Vemos en el verso 45, en la manifestación posterior, cuando estos discípulos también estaban presentes, por si acaso, y les dijo el Señor, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí de la ley, en los profetas, en los salmos, es decir, el Tanaj completo, todo el Antiguo Testamento. Esto es lo que os dije. ¿Saben? Creo que no va a existir nada más horrible. Una de las cosas más terribles, pienso, del infierno, ¿sabes cuál es? Yo pienso es que los que estén en el infierno al final van a entender todo. Y van a decir, ¿y por qué? No, consideré antes esto. ¿Por qué? Y ahí será crujir y llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que ese va a ser el sufrimiento, uno de los sufrimientos más terribles del infierno. Ellos entendieron las Escrituras, pero las entendieron a tiempo. Gracias al Señor. Tú también estás a tiempo para entender muchas cosas aún. Y entendieron además su misión en la vida. Y lo mismo ocurrió con el resto de los discípulos. Si todos ya habían tirado la toalla, como decimos acá, si todos ya se habían rendido, la famosa frase de Pedro, a pescar voy, ya terminó todo, fue una aventura interesante, linda, preciosa, la voy a mantener como un tesoro en mi vida. Y el Señor le dice, paremos. La verdadera aventura está por empezar, Pedro. Por empezar. No ha terminado, todo lo contrario. Y el fruto de este reencuentro con Cristo, como resultado de este reencuentro, el resultado final, suceden también muchas cosas. Largo sería extendernos en cada una de ellas, pero hay claridad en cuanto a la palabra. Por fin entendieron muchas cosas. Por esto nos dijiste esto esta vez. Por esto. Estoy viendo ahora el capítulo completo, incluyendo la segunda aparición del Señor a los apóstoles y a los otros discípulos, cuando empezaron a entender. A esto te refería. Era verdad. O sea, sí realmente te ibas a resucitar. Literal, claridad. Y su literalidad. El Señor mismo les aclara el significado de las Escrituras y les aclara sobre esa literalidad que es tan importante.
¿Por qué insisto tanto en esto? Porque es algo que tenemos que seguir aprendiendo. ¿Acaso no ocurre lo mismo hoy? ¿Qué tanto creemos que Jesucristo volverá? Sí, es parte de la teología, es parte de la doctrina, es parte de lo que la iglesia dice, es parte de que lo vengo escuchando desde chico. Pero ¿lo crees? ¿Lo crees que quizás antes de salir de esta sala el Señor puede venir y llevar y arrebatar su iglesia? ¿Lo crees? ¿Qué tanto crees que Jesucristo en cualquier instante te arrebatará tal cual lo dice su palabra? ¿No es más fácil hacer como hicieron los apóstoles y otros discípulos? Alegorizar sus palabras. Son muchas las iglesias que se llaman cristianas que han alegorizado estos puntos. Es más fácil quizás pensar, bueno, en otro momento meditaremos. ¿Qué quieren decir estas frases oscuras? Pero cuidado, alto. No son frases oscuras. Es cierto que hay frases oscuras, pero las frases que el Señor había dicho a sus discípulos no eran oscuras, eran claras. Claras. No es cosa de interpretación, simplemente de aceptar la realidad tal cual es. Cuando el Señor decía que resucitaría al tercer día, notemos que ellos evitaron a toda costa interpretar en forma literal esas palabras. ¿Cuánto cuesta creer hoy en día, aún a muchos cristianos, la tremenda verdad sobre la resurrección del cuerpo de todos los hombres? Bueno, sí, puedo aceptar la resurrección de Cristo, pero nosotros resucitar también es enseñanza bíblica, hermanos. Y es literal, tú vas a resucitar si mueres, vas a resucitar un día. Incluso, ¿con qué anhelo, con qué esperanza, con qué grado de credibilidad aceptamos la herencia eterna en los cielos? Vivimos en este mundo y vivimos como los paganos, como que todo lo que tenemos y lo mejor que nos puede ocurrir está en esta vida, en vez de vivir pensando que todo lo mejor realmente vamos a empezar a vivir cuando estemos en el cielo, en presencia de las moradas eternas. Versículo 24, 44. Estas son las palabras que os hablé. Estas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando estemos en esos lugares preparados por el Señor nos va a decir, estas son las palabras que os hablé. De esto me refería. Dejen de ser incrédulos. Bueno, y en el cielo ya va a ser bien difícil ser incrédulo. No hay simbolismo, no hay figuras escondidas, son literales. La alegoría, los símbolos fueron usados, sí, para enseñar realidades, la señal de Jonás, pero no sirvió para esconder la idea, fue para aclarar una idea. La alegoría del templo destruido y reconstruido no fue para dejarlos más oscuros, sino para iluminar la realidad. ¿A quién dejó oscuros? A los inconversos, a los paganos, a los enemigos intrínsecos. ¿Cuántas otras cosas sucedieron cuando el Señor aclaró? Cuando el Señor aclaró. Entendimiento. Me encanta Lucas 24:31, donde dice, entonces fueron abiertos los ojos y les reconocieron. En ese momento él desapareció de su vista. Entonces, hermanos queridos, somos hijos de Dios. Hemos renacido, pero a veces creo que necesitamos que nuestros ojos sigan siendo abiertos. Es la labor del Espíritu Santo, particularmente hoy en día. Pero ¿cuánto dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas? Este entendimiento sobrenatural solo lo da Dios mismo. Por eso la Biblia debe ser siempre leída acompañada. ¿Acompañada de quién? De su autor, del Espíritu Santo, justamente que la inspiró para entenderla, para que nuestros ojos sean abiertos y cuando leamos te maravilles. Por eso que uno dice, ¿cómo? ¿Por qué David habla tanto de maravillarse, de que la Biblia es más dulce que la miel, de que tu palabra? Porque sus ojos eran abiertos cada vez que leía la Biblia, porque tenía un compañero muy especial. Aun cuando en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tiene una función y venía ocasionalmente, pero se nota que acompañaba mucho a David y le hacía entender. Y cuando lees la Biblia, leemos la Biblia, cuando yo leo la Biblia bajo esa perspectiva,
con esos lentes, no estos de vidrio, sino los que me da el Espíritu, tú te maravillas, tú te gozas, tú quieres seguir leyendo, tú quieres seguir investigando, tú a veces no das sentido de gozo por las cosas que descubres. Bueno, les dio entendimiento, les dio gozo. Estoy ahora extendiéndome al resto del capítulo, porque en el versículo 52 estamos dentro casi del mismo episodio, solamente que un minuto después. Y bueno, ¿qué dice el 52? Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba del cielo. Pero estoy buscando otro versículo particularmente. Aquí está. Aquí está. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. El gozo que produce entender bien las cosas, reemplaza completamente a la incertidumbre, a la tristeza que ellos tenían antes. Produce paz. Y llega a la acción. Decía adelante que uno de los problemas que se produce cuando no entendemos la palabra muchas veces es la parálisis. Bueno, estos hombres iban tristes, paralíticos desde un punto de vista espiritual. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué? Pedro estaba paralítico, en buenas cuentas. ¿Qué voy a hacer? Voy a volverlo a pescar. Todo. ¿Y qué pasó con estos hombres cuando descubrieron la maravilla? Habían caminado 11 kilómetros, habían conversado, estaban cansados. Esto fue después del trabajo de todo el día. Estaban agotados. Y volvieron inmediatamente a Jerusalén. Te lleva a la acción. Mueve tus piernas, mueve tu cuerpo, mueve tu boca. Te lleva a hablar por teléfono, te lleva a tomar acciones. ¡Qué lindo! Era tarde. Peligroso, muy peligroso. Y a pesar del cansancio, a pesar del peligro, se transformaron en agentes de buenas noticias. Estos dos hombres. Hombres que no pudieron esperar el otro día para contar lo que había ocurrido. Motívala al compartir lo que el Señor ha hecho contigo y lo que sabes del Señor. Por extensión, nos lleva a evangelizar, a contarles a otros las buenas nuevas, pero mira lo que el Señor... Porque cuando tú entiendes finalmente lo que el Señor ha hecho por ti, a veces nuestra experiencia de salvación es muy chiquitita. Es por así decir, no, si yo lo único que hice fue, me dijeron que tenía cielo e infierno y yo prefería el cielo, por supuesto, hice una oración para ir al cielo. Y se queda todo ahí. ¡Qué miseria, qué miseria, qué miseria! Falta toda la acción, el amor, el cariño, el amor a Cristo, lo que significa la pasión por el Señor y llevar a otros. Mira lo que descubrí, lo que hicieron los primeros discípulos del Señor, se empezaron a buscar entre ellos y hemos hallado al Mesías, hemos hallado de quien hablan las Escrituras. Y Juan el Bautista lo primero que hace es señalarlo, de él les hablaba yo. Buscarlo, encontrarlo, eso es lo primero que deben hacer. Si en un corazón no nace esto es porque no está convertido realmente. Porque entender esto es maravilloso. He sido salvado, pero no solo he sido salvado por un amor tremendo, un amor que me promete además maravillas. Cambia mi vida. Mi proyecto de vida, palabra tan usada hoy en día, ha cambiado radicalmente desde que conocí a Cristo. Ahora no me importa ni la muerte ni nada. Ayer los varones veíamos y estamos siguiendo una serie que está acompañada de videos y películas de nuestros hermanos. Esta acción, el conocer, el entender radicalmente qué pasaba en el tiempo de Roma, cómo sus cuerpos eran despedazados por las fieras, pero no cambiaban esa situación por otra, porque era tan maravilloso lo que había descubierto que no podían callar ni podían renegar de su Señor. Queridos hermanos, vamos a concluir ya. Te encuentras en el día de hoy caminando triste, desilusionado, sin entender lo que Dios quiere de ti, como estos dos hombres. Como todos los discípulos al final, podemos por extensión, no solamente eran estos dos hombres que volvían a Emaús, al final era la situación de todos los discípulos. ¿Han sucedido cosas en tu vida que no puedes entender? ¿Estás pasando momentos en que parece que Cristo no hubiera resucitado?
Parece que se quedó en la tumba nomás. Tiene dificultad para creer en la literalidad de las profecías que aún no se cumplen, pero que fue o están establecidas en las Escrituras claramente. Entonces es momento de volver a considerar este episodio, quizás volver a leerlo con tranquilidad, con calma, todo el capítulo 24 de Lucas. Reconsiderar la resurrección. Y especialmente cuando los apóstoles y discípulos estuvieron viviendo momentos muy tristes, como si Cristo no hubiera resucitado, siendo que había resucitado, a pesar de que ya lo había hecho. ¿Cuántas veces vivimos momentos muy tristes y hacemos lutos por cosas que no corresponden? He contado casos, no sé, creo que cada uno puede quizás conocer más de uno, cuando han dado equivocadamente un resultado médico. Y he conocido personas en que han entristecido toda la persona y la familia y han hecho verdadero luto, incluso los vecinos hemos casi hecho luto, porque el resultado del examen fue horrible, poco menos que a la persona le quedaba poco tiempo de vida, y después han llamado de la clínica, hoy nos equivocamos, no era el examen suyo, era otro. ¿Cómo cambia toda la cosa? Pero a veces vivimos así, como si Cristo no hubiera resucitado, pero hermano, resucitó, y lo volvemos a decir no solamente en Semana Santa, sino que es la base de todo nuestro mensaje de todos los días de la vida. Cristo no solo resucitó, sino que te ha enviado al Consolador para enjugar tus lágrimas y compartir su poder en tu vida. Cristo está contigo, como estaba con los discípulos que se mantenían tristes. El Señor prometió aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les demuestra que es así. A Juan después, cuando tenía ya casi 100 años, año 95 después de Cristo, les demuestra, aquí estoy Juan, ¿ves que era verdad lo que les decía? Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre voy a estar, en otras palabras, con ustedes. Afirmémonos del Señor, las cosas están complicadas afuera, las cosas están difíciles. Afírmate, Señor. Tenemos un Señor que resucitó, que venció la muerte por nosotros, para nosotros. Padre Celestial, gracias te damos por la gran confianza que podemos tener, Señor, en ti. Señor, es cierto que muchas veces el luto cae sobre nosotros y es un luto injusto, porque es como acusándote, Señor, de que tú no has hecho bien las cosas. Es injusto, Señor. Señor, te pedimos que saques todo velo de sobre nosotros. Queremos verte cara a cara, Señor. Queremos que ponemos nuestro corazón para que el Espíritu Santo saque toda inmundicia, todo lo que esté impidiendo, Señor, poder verte como tú quieres ser visto. Todo lo que impida que pueda realizar su labor en forma plena en nuestras vidas, dándonos fortaleza, dándonos certezas, dándonos seguridad, como dice tu palabra. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero a veces lo tenemos tan entristecido que hasta dudamos de nuestra propia salvación, porque no lo dejamos hablar. Ayúdanos, Señor. Señor, que salgamos de este templo, de este edificio, cambiado, Señor, con una nueva visión. Enriquece nuestra visión de ti, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.